Bueno, vamos, Cristian, Sí, claro, con ¿no? esto vamos a regresar ahora, al sí, mediodía, ¿no? Solamente Sí, claro, vamos a estar atentos con él. Y creo que toda esta semana no ha hablado el presidente Martín Vizcarra, creo que no se va a animar tampoco el día de hoy, porque tengo entendido que su gente de prensa ha mandado una nota de prensa diciendo que debe estar no sé en qué comedor. Creo que, si no, va a estar corrígeme, Fátima, no en toda esta semana, ¿verdad? En el comedor popular La Melchorita, claro. A ver, nuevamente, ¿no? ¿No ha hablado toda esta semana? No ha hablado toda la semana, solamente ha acudido, me parece, fue a una posta, creo, y ahora va a este comedor popular. Sí, evidentemente, uno habría esperado algunas declaraciones, hemos llegado ya a los 100.000 recuperados y también hemos superado la cifra de 6.000 fallecidos, ¿cierto? Entonces, claro, son cosas graves que en otra circunstancia, con menos números, sí recibíamos la presentación, sus recomendaciones esta semana, al menos hasta desde el lunes hasta hoy día, desde el viernes pasado no se presenta, me parece. Pero en fin, vamos con la hay que ministra. Decirlo también sí. para pasar al siguiente tema, el número más alto de fallecidos el día de ayer noche por efectos de la COVID. Sí, y sobre eso, creo que ha sido la cifra. Sobre eso el doctor Munaico, ¿verdad? Y sería bueno mencionarlo, ponerlo de relieve, ha expresado que este descenso en los contagios, en la cantidad de fallecidos, se reflejará unas 2 semanas más tarde, en realidad. Así que quizá por allí no la correspondencia entre que sigan bajando aparentemente los números de contagios, pero ayer hayamos tenido un pico con 200 fallecidos en lo que va de esta pandemia en el Perú. Podemos preguntarle a la ministra Fabiola Muñoz si acaso piensa el presidente de la República prestar declaraciones en estos días. Ministra, bienvenida, buenos días. Gracias por la oportunidad, como siempre. Y a ver, las declaraciones se van dando conforme vamos teniendo cosas que decir también y dependiendo de la agenda del Consejo. Ayer, por ejemplo, hemos estado en una sesión larga de Consejo de Ministros. Hemos tenido otras oportunidades en las que hemos tenido sesiones largas de Consejo de Ministros. A veces hemos podido interrumpirlas, a veces no. Y simplemente hemos seguido de largo discutiendo diversos temas. Normalmente los miércoles estamos teniendo sesiones muy, muy largas y muy profundas de análisis, porque somos un representante región del país, ¿no? Tenemos una sesión con todo el equipo del Ministerio de Salud, nos explica en detalle cómo va avanzando la provisión de camas hospitalarias, de camas UCI, de ventiladores, hacemos el análisis sobre esta región para ajustar las medidas bien o tomar las medidas necesarias para ir enfrentando la pandemia. Una cosa que tenemos que decir es que en líneas generales nosotros estamos muy agradecidos con la mayoría de la población que acata las medidas, y eso es un esfuerzo enorme que reconocemos que la gente está haciendo, pero todavía tenemos lugares o zonas en las que no necesariamente estamos teniendo los indicadores, y también es solamente con lugares en que pasa aglomeración ha existido o menos posibilidades de control que han tenido parte de las propias personas o de las autoridades, ¿no? Entonces, lo que tenemos que seguir entendiendo es que en enfrentar la pandemia tenemos que tener todos un mismo norte. No importa si eres autoridad local, regional o nacional, no importa si estás en el sector privado o en el sector público, si eres trabajador independiente o de alguna institución, las recomendaciones siguen siendo las mismas: mantener el distanciamiento social, utilizar la mascarilla, por favor. La gente utiliza a veces la mascarilla bajo la nariz. Necesitamos que use bien la mascarilla. Es verdad. Y en esta última reunión, el Consejo de Ministros, o acaso hasta ayer por lo menos, ¿se ha revelado en qué circunstancias estamos? Porque se dijo hace 2 o 3 semanas que habíamos pasado el tope y ya estábamos en una meseta. ¿Se ha vuelto a discutir sobre esto? Sí, miren, cuando nosotros miramos las cifras globales como país, estamos hablando del promedio como país. Y lo que vemos, y ahí, por ejemplo, Lima tiene un peso significativo, por supuesto, porque el 30% de la población se encuentra en la ciudad de Lima. Cuando nosotros vemos esa cifra global, efectivamente podemos decir que estamos en lo que llamamos una meseta, ¿no? Y yo quisiera aclarar acá que una meseta no es un pico, o sea, no es que llegamos a un punto e inmediatamente bajamos. O sea, y el presidente lo ha dicho varias veces usando la metáfora de que esto es una maratón, ¿no? No es una carrera de 100 metros planos, es una carrera de largo aliento,
Y lo mismo, la meseta es una explanada larga que estamos atravesando. Puede tener días que sube un poquito más, pero fundamentalmente estamos atravesando ese momento. Si nosotros miramos ya una estadística mucho más detallada, región por región, lo que vamos a ver es que hemos tenido regiones como Loreto, ¿no?, que han tenido un despegue muy fuerte de la pandemia, muy rápidamente, y ya están en un proceso de descenso. Sin embargo, otras regiones como Piura han tenido también un ascenso, pero todavía no están teniendo un descenso tan pronunciado como el que estamos viendo en regiones como Loreto, por ejemplo. Entonces, nosotros analizamos región por región el detalle justamente para fortalecer también las medidas en esas regiones. Ayer hemos visto el caso de la región San Martín. San Martín era una región que se venía comportando, además su gobernador es médico, está haciendo un esfuerzo enorme por poner sus centros, digamos, su cerco epidemiológico, trabajando con la población, con los alcaldes, las autoridades locales. Pero San Martín en este momento está atravesando una situación complicada por la falta de oxígeno. Entonces, ayer mismo se ha dispuesto el apoyo del gobierno nacional trasladando balones de oxígeno a la región. Y estas son decisiones que se tienen que ir tomando día a día en función de cómo se va presentando la pandemia día a día, porque además esta es una enfermedad que tiene unas características volátiles, ¿no? O sea, los síntomas son de desarrollo rápido. Cuando alguien es asintomático, no va a desarrollar la enfermedad, pero cuando alguien realmente se contagia y tiene síntomas, esto va a escalar muy rápido. Entonces, también aquí la imploración, por favor, a las personas, no se arriesguen. Si alguien tiene síntomas, tiene que acudir al hospital, al centro de salud, para recibir tratamiento. No esperemos al final. Mucha gente, lo que vemos en regiones es que dicen, no, yo no voy al hospital porque ahí me contagio más. Por favor, quitémonos esa idea de la cabeza. Si no voy al hospital, no me van a poder dar el tratamiento adecuado. Bueno, ahora habría que darle prioridad a la atención primaria, doctora, ministra Muñoz, porque lo cierto también es que mucha gente iba a los hospitales, pero tenía que hacer largas colas y no recibía la atención en el momento oportuno, y los expertos también han señalado que era prioridad poder atender en el primer punto de atención, el primario, para evitar justamente la necesidad ya de una hospitalización o de llegar a la unidad de cuidados intensivos. Completamente de acuerdo con ustedes. De hecho, hace más o menos una semana el ministro de Salud lanzó justamente esta iniciativa de fortalecimiento de la atención primaria. Miren, muchas veces la gente nos pregunta, ¿y por qué eso no se hizo antes? ¿Y por qué eso no se dijo antes? Fíjense, esto es una enfermedad que por más que tengamos 9 meses o 3 meses en esta situación, es una enfermedad nueva para la ciencia. ¿Se ha hecho investigación? Sí, pero muy poca. Y básicamente en los países donde ya la pandemia ha pasado su peor etapa. De esa investigación, el resto de países nos estamos nutriendo. Y entonces, ustedes recordarán, cuando empezó la pandemia, la gente decía, y la recomendación, ¿no?, y de la Organización Mundial de la Salud, decía, solo usen las personas que pueden contagiar. Eso fue lo que hicimos. Poco a poco, con el avance de las investigaciones, se ha determinado que no, es importante que todas las personas usemos mascarilla, no solamente para no contagiar, sino para prevenir el contagio. Luego de eso, al principio de la pandemia no existe tratamiento, tenemos que concentrarnos en el tema de los ventiladores y las camas de UCI, y así lo hicimos, ¿no es cierto? A lo largo del tiempo se ha ido investigando y se ha descubierto que hay medicina que puede ayudar a contrarrestar los efectos para que la enfermedad no se desarrolle con tal nivel de agresividad que lleve a los pacientes a una cama UCI. Entonces, también ahí estamos cambiando la estrategia y permitiendo una distribución de medicina a nivel nacional, y ahí entra la red de atención primaria. Entonces, conforme se va teniendo información, y por eso la investigación es tan importante para tomar decisiones, tenemos que basarnos en información fidedigna, información científica, investigación científica, vamos tomando las decisiones y según eso se va adaptando la estrategia. Pero conforme va pasando el tiempo sabemos más de la enfermedad y podemos tomar mejores decisiones. Correcto. Una pregunta, ministra, porque usted inició un poco esta entrevista agradeciendo
a los peruanos que habían cumplido un poco las normas de la cuarentena, el distanciamiento social, quedarse en casa. Debo entender entonces que, claro, les agradece a los que cumplieron, pero no a los que no cumplieron. Y mi pregunta viene justamente por ese lado, es decir, la enfermedad es nueva, pero los problemas estructurales del Perú no. Hablamos de la pobreza, hablamos de la informalidad, hablamos de que gente no puede quedarse en su casa tanto tiempo sin salir a trabajar. Gustavo Gorriti escribía una columna, su última columna en IDL Reporteros, en la cual no se preguntaba, ¿hubiera sido peor si no se efectuaba el encierro nacional? Se responde, las cifras comparativas con países duramente criticados como Brasil por no haber realizado cuarentenas radicales demuestran que ese no hubiera sido el caso. Si la inacción ante una emergencia es terriblemente dañina para una nación, emplear una estrategia equivocada, por buenas que sean las intenciones de quienes la decidieron, resulta nociva también. La enfermedad es nueva, pero los problemas estructurales del Perú no. ¿Por qué cree usted que hubo gente a la cual no le están agradecida por no haber cumplido la cuarentena? ¿Y qué pudo hacer el gobierno para que esa gente sí se quede en casa? ¿Y por qué continuar con esa estrategia? Si es que finalmente sabemos que no está llegando alimentación, no están llegando los bonos a mucha gente y esta gente no está pudiendo quedarse en casa. Yo no he dicho lo que usted está diciendo exactamente. Fíjese, yo le agradezco a todas las personas que han cumplido. ¿Y qué cosa es cumplir? Si yo puedo quedarme en casa, me quedo en casa. Pero si yo tengo que salir a trabajar, o tengo que salir a hacer la cola de un banco, o tengo que salir a comprar al mercado, yo le agradezco a aquel ciudadano, a aquella ciudadana que no se aglomeró, que no se pegó al otro, que teniendo que salir, porque efectivamente hay mucha gente que vive de una economía del día a día, mantuvieron su distancia. Esa gente nos ha ayudado a controlar. Y yo contestaría al artículo que usted dice, haciendo una referencia de las investigaciones que se están haciendo. Creo que ayer o antes de ayer ha salido publicado en el diario El País un estudio que se ha hecho en Europa, en un país, en todos los países de Europa, ¿no? Y especialmente resaltaban la cifra de España. Y efectivamente, usted dice bien, cuando nosotros tenemos ciertos problemas estructurales, que no vamos a resolver en 3 meses de pandemia. No, nadie le ha dicho que los tenga que resolver, le ha dicho dice, que las medidas por eso. Dale. Pero fíjese, ¿qué dice el estudio? ¿No? Se ha hecho el cálculo de cuántas vidas se hubieran perdido si no se hubieran tomado medidas de aislamiento social. Y más o menos se calcula que en Europa, y miren la cultura de la formalidad que tienen ellos y las diferencias que tienen con nuestros países, en Europa, si no se hubiera tomado específicamente la medida del aislamiento social, se hubieran perdido 3 millones de vidas. Y en España, específicamente, 450.000 vidas. Imagínense ustedes, en un país como el nuestro, con la cultura que tenemos nosotros, además, que es parte también de nuestra idiosincrasia, y yo la celebro, que es el estar reunidos, el abrazarnos, el saludarnos afectuosamente. Imagínense si no hubiéramos puesto la disposición del aislamiento social, con todas las dificultades que trae. ¿Cuántas vidas estaríamos lamentando hoy? Y eso es una investigación científica, eso no lo decimos nosotros como gobierno, y es la opinión de una persona que simplemente agarra y dice, oye, yo creo que, no, esta es una investigación seria, científica, hecha por investigadores que están haciendo ese cálculo en función de los datos estadísticos objetivos. Y eso es lo que realmente pensamos nosotros. En un país como el nuestro, en las condiciones que tenemos, la cantidad de vidas perdidas que estaríamos lamentando hoy son muchísimas más. Todo lo que hemos hecho, pero el diario El País, El Confidencial y otros diarios españoles, perdón, ministra, que le interrumpa, es que claro, dice que finalmente la cuarentena se tomó, pero usted habrá visto también todas las notas que dice por qué el Perú, que tomó una decisión correcta en su momento, por qué ha terminado con los números que tiene, que finalmente hablan de un fracaso. Es decir, la cuarentena era para ganar tiempo. ¿Usted cree que la estrategia posterior a decretar la cuarentena nos ha llevado a una situación de éxito o no? Porque lo que demuestra el artículo de Gustavo Gorriti es que, si bien la cuarentena fue una buena decisión, todo lo que se debía hacer sumado a la cuarentena no se hizo. Por eso estamos en la situación. Y habla El País, El Confidencial, el diario, también el New York Times, habla justamente de que
no se tomó la medida adecuada con el tema del bono para que la gente no salga, las colas que se generaron en el Banco de la Nación, las colas y las aglomeraciones que se generaron en el mercado. Entonces, claro, lo que me parece, digamos, complicado de aceptar es que solamente decretar la cuarentena era la única estrategia del Perú. No, yo le doy toda la razón. Esa no era la única estrategia del Perú. Pero nosotros sí creemos que la estrategia ha servido, y le pongo 3 ejemplos que se me vienen ahorita a la mente. Cuando empezamos la pandemia, teníamos 100 camas UCI, 100 en todo el país, habilitadas para poder recibir pacientes COVID. ¿Cuántas tenemos hoy día? Más de 1000. Y eso ha permitido salvar muchísimas vidas. ¿Cuántas camas de hospitalización teníamos con capacidad de oxígeno para la gente? 1000. ¿Cuántas tenemos hoy? Más de 10.000. Y eso ha permitido salvar vidas. Entonces, creo que sí, es necesario reconocer que ha habido un trabajo, porque no es solamente del gobierno nacional. Acá, el rol que ha jugado el sector privado, los gobiernos regionales, la gente en particular, ha hecho que se salven cientos de miles de vidas. Y el tercer punto, que también me parece muy importante, cuando la gente al principio realmente cumplió las medidas de aislamiento y aguantaron todo lo que pudieron en su casa, permitieron también que hayan otras medidas que se han podido ir haciendo, que no hemos podido, efectivamente, y lo reconocemos, actuar a la velocidad que hubiéramos querido, por ejemplo con los bonos, pero hemos atendido, estamos ya bordeando más de 5 millones, casi 6 millones de hogares atendidos con un bono. Y sabemos que no es suficiente y seguimos haciendo el esfuerzo, pero nunca ha habido un despliegue como este. Y ahí la informalidad tenemos que reconocer que nos ha golpeado también como país, porque la inclusión financiera en nuestro país no es una realidad, al contrario. Entonces, hubiera sido mucho más rápido y mucho más fácil si el gobierno dice ya, mañana a estos 6 millones de hogares les damos un bono, los depositamos en su cuenta. Sabe de 3 millones cuando se calculó el primer bono, ¿cuántos hogares? O sea, lo que quiere decir que todos los miembros de un hogar, cualquiera de ellos, uno solo, tenga cuenta. De 3 millones de hogares, solamente 500.000 hogares tenían una cuenta. 500.000. Eso es justamente un problema estructural, porque en este país no tenemos un sistema que permita la inclusión financiera, especialmente de los más pobres. Contra esas cosas nos hemos enfrentado, y sí, lo reconocemos. ¿Es más difícil? Sí, por supuesto. Pero acaso hemos claudicado en el intento. Seguimos todos los días, todos los equipos, en los diferentes niveles de gobierno, trabajando para hacer frente a esa realidad. Nosotros sí creemos que la estrategia hace cientos de... Ministra Muñoz. Muy bien, ministra, sí, ya. Solo una chiquita para terminar, que es algo que le interesa mucho a la ciudadanía y sobre todo a aquellos que ya están reactivando su economía. Los domingos, ¿se va a continuar con esta inmovilización total? ¿Se va a ampliar en las regiones también golpeadas el toque de queda? ¿Se ha discutido eso? Nosotros hemos tomado la decisión de mantener las medidas tal como se están llevando adelante. No estamos haciendo ningún cambio para la semana que viene, ni hemos pensado todavía. Y como les digo, esta situación se analiza todos los días, pero para esta semana que viene, la discusión que hemos tenido ayer en Consejo de Ministros no ha contemplado hacer ningún cambio sobre los días domingos. Bueno, entonces se mantienen los domingos de inmovilización y los toques de queda. La comprometo que podamos conversar nuevamente en adelante para ver el tema del reciclaje, que también se reactivará, y qué novedades hay al respecto, ministra. Muchas gracias por la comunicación. Quiere hacer el tema. Gracias, ministra. Sí. Bueno,